¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda temporada, si vale decirlo así ahora que está de moda Netflix y las series y demás. Segunda temporada de Desde el Diván. Y vamos a empezar muy bien porque tenemos el honor de recibir en su primera entrevista de 2018 a Beatriz Arlo. Gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Vos sabés que hablamos, le contamos a quienes nos ven fuera del aire, que este sillón fue diseñado por un matrimonio de diseñadores que son los IMSS, ella y él. Y qué complemento laboral y marital, ¿no? Y te lo planteo en un momento en donde justamente se discuten las cuestiones de género, el rol de la mujer, el feminismo. Sí, en efecto, porque además hay muchos objetos de la vida cotidiana, muebles, que son de los IMSS, que ni siquiera recordamos que son de ellos. Y tampoco sabemos qué diseñó él y qué diseñó ella, hay que ser un experto en diseño para saber qué viene del tablero de uno y del otro, ¿no? Pero vos hiciste solo el taburete. Yo me imagino las mesas, las sobremesas de ellos tomando vino y acusándose. Pero ahí había... Había una cerveza. O unas cervezas. Es complicado definir qué es, pero la pregunta es, ¿vos sos feminista? Si ser feminista es estar por la igualdad de derechos de las mujeres, si ser feminista es estar por algunas leyes fundamentales que tienen que ver con la elección, como puede ser la ley de plazos o de interrupción del embarazo, yo soy feminista. Eso es como si me preguntara si soy populista. O sí, si ser populista es estar por ciertos derechos que el Estado social le puede dar a los individuos y que en la Argentina se llamaron populistas, uno parece que soy populista, pero no diría que yo soy populista. En el caso del feminista es más fácil identificarse, porque ciertos derechos que todavía no se han conseguido de determinación, de definición de las mujeres en sus vidas, sin duda son los que marcan el campo del feminismo, para hombres y para mujeres. Vos conseguiste una cosa que no es habitual y es tener una voz desde el punto de vista no solamente de la crítica literaria, de tu condición de ensayista y de escritora, sino como analista política, en tu voz femenina, que es como bastante de difícil acceso para otras mujeres. ¿Cómo te sentís con eso? ¿Cómo fue ese tránsito, ese recorrido? Mira, el tránsito tiene que ver con una historia de vida donde mis compañeros de trayecto fueron completamente igualitaristas. Yo dirigí la revista Punto de Vista durante 30 años y ahí había hombres intelectuales como Carlos Altamirano y como Hugo Besetti que les parecía completamente normal que fuera yo la directora de la revista. Nunca fue puesta en cuestión que yo dirigiera la revista. Y que yo la dirigiera no tenía que ver con mi inteligencia, sino que tenía que ver con mi capacidad de trabajo, que quizás sí en ese caso era mayor para la dirección de la revista que la de los hombres que me acompañaban. O sea que no se inicia con la política, se inicia con la dirección de una revista. Ahora, tampoco puedo decir que soy la primera en Argentina. Victoria Ocampo dirigió durante 50 años la revista cultural más importante que tuvo la Argentina y la comenzó a dirigir en 1930, comienzos de la década del 30, y fueron hombres los que la impulsaron. Fue Waldo Franco, un intelectual norteamericano, fue Ortega Gasset, español, y fue quien en ese momento era su amante, uno de los grandes amores de la vida de Victoria. O sea que no tengo nada de original tampoco en ese punto. Y Victoria Ocampo llegó a ser en los años 40 y 50 una voz sumamente Pero escuchada. coincidís en que no hay un montón de voces de influencia, llamémosle así. Voces editoriales o de análisis que tengan influencia y que se paren la gente a escuchar. No sé si eso te parece que tiene que ver con una cuestión cultural. Bueno, uno podría decir que hay voces importantes en algunas temáticas que son fundamentales. Por ejemplo, en el caso de educación, podría nombrar hombres que son muy importantes, pero también diría que la lista sería más larga si nombrara mujeres, con cuyas hipótesis sobre educación puedo estar de acuerdo o no de acuerdo, pero que la lista sería más larga en el caso de educación si nombrara mujeres. O sea que hay temáticas que tradicionalmente encauzaron vocaciones públicas de mujeres. Yo recuerdo cuando yo era estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras en los años 60, eran
casi todas mujeres las que se anotaban en la carrera de Ciencias de la Educación. Había algunos hombres muy conocidos, por ejemplo Juan Carlos Tedesco, que llegó a ser ministro, pero eran casi todas mujeres las que se anotaban y por tanto de ahí tenía que salir la cantidad de expertas en educación que hoy veo uno opinando en los medios. Bueno, otra arista de esto, te invito a ver en aquella pantalla, miren a Kevin Spacey de House of Cards. Ahora se conoció que lo indemnizaron con 39 millones de dólares porque lo echaron por las denuncias por abuso. Te invito también a ver lo que le pasó a Minnie, sí, la compañera histórica de Mickey, que después de 40 años, recién ahora tiene su lugar en el Hall de la Fama en Hollywood. Digo, como, ¿qué crees que está pasando? Porque es un fenómeno global, no solo en Argentina. Es un fenómeno de creciente visualización de aquellos que no eran visibles o que no tenían la visibilidad que merecían. Eso pasó con los afroamericanos en Estados Unidos, pasó también con muchas resistencias, va a pasar con los chicanos y con los americanos de origen hispánico en Estados Unidos, aunque a Trump quiera Que no edificar cualquier muro. O sea que es un fenómeno de visualización de aquellos que por razones históricas de enorme injusticia no eran visibles porque además no tenían acceso a los lugares comunicacionales, educativos, que hacen que las personas sean visibles. La cuestión es tener acceso a esos lugares. Bien, pero también aparecen las denuncias fuertes de acoso. Sabés que en todos los ámbitos hay, suponete, te voy a leer una frase fuertísima, sale un artículo en New York Times, Stephen March, que es un escritor canadiense, incluso habla de la naturaleza brutal de la libido masculina. Hay como toda una cosa más fuerte con respecto a la sexualidad masculina y a la libido masculina. Bueno, esa frase me parece lamentable. Es como si yo dijera de la naturaleza pasiva de la libido femenina. Esa frase, la naturaleza brutal de la libido masculina, merece del otro lado que alguien diga y hablemos de la naturaleza pasiva de la libido femenina. Me parece o de la naturaleza histérica de la libido femenina. Me parece una frase lamentable. Creo que ni los individuos ni los grupos pueden ser clasificados de una manera tan esencialista. Ahora, sin duda va a haber reacciones, porque también es probable que del campo en el cual uno encuentra mayores necesidades de derechos haya exageraciones o reacciones que parezcan hiperbólicas, sin duda. ¿Vos creés que puede haber ahora cierta reacción hiperbólica con respecto a lo que puede ocurrir en la interacción entre un hombre y una mujer? Estoy siendo elegante en cómo te lo planteo. Yo no diría en eso, no me podría pronunciar. Lo que yo creo es que se está produciendo una especie de hipérbole de la denuncia que toca un campo y que no toca otros campos. Es decir, no hay nadie que haya salido a denunciar las condiciones de las empleadas domésticas. En Perú, el 34% de las empleadas domésticas, según encuestas que he mirado últimamente, sirven de iniciación sexual de los jóvenes de la familia. Un tercio sirven para eso. Un tercio sirve para eso. Y uno podría decir que eso se potencia o se refleja en otros lugares de América Latina. Eso no tiene planos de televisión. Entonces me parece que algunas de las denuncias al tener las luces de la televisión, se convierten en la noticia del día, y otras que son noticias de hace 200 años, pasan de nuevo desapercibidas, por una parte. Por otra parte, me parece que el valor de la denuncia depende de cuánto arriesgue la persona que hace la denuncia. Una empleada doméstica que vaya y denuncie al niño de la familia por haber usado de objeto sexual, pierde su trabajo y va a ser acusada de prostituta. O sea, que inmediatamente queda en la calle. Y es probable que incluso en su propia familia desconfíen de su historia, de por qué ha perdido su trabajo. Mientras que algo que es iluminado, digamos, por las luces de la televisión y por una carrera largamente exitosa, no puede ni siquiera llegar a ser considerado en sus pormenores. ¿Qué quiero decir considerado en sus pormenores? Yo digo, es muy difícil salir a decir yo fui violada o yo fui
víctima de acoso sexual. Es muy difícil. Ahora quizás 20 años o 16 años sean demasiado tiempo para decidirse cuando uno tiene fama, dinero y televisión y medios a su alcance. Bueno, pero también es cierto que hubo denuncias que casi sacaron del circuito a artistas, suponete. Cacho Castaña tuvo que suspender, podemos saltar de Hollywood a Cacho Castaña, viste que en esta charla aparecen todos y de todos los pesos y pelajes, ¿no? Pero prácticamente está, dice él, acosado por las redes sociales, crucificado. Sí, la palabra acosado Bueno, ahora va a empezar a usarse como si fuera una pelota de tenis que va y viene por encima de la red, digamos, va a empezar a usarse así. Cacho Castaña, ya sabemos lo que dice, no hay que agregarle un adjetivo más a lo lamentable que dijo. Después aparecieron denuncias de acontecimientos que sucedieron hace 20 años, denuncias protagonizadas por personas que no eran la empleada doméstica de la casa de Cacho Castaña, sino que eran personas que tenían poder en los medios y cuyas familias eran conocidas en los medios. Y entonces ahí yo hago los mismos balances que hago frente a otras denuncias. Entonces me pregunto lo siguiente. ¿Quién garantizaba la vida de las madres de Plaza de Mayo cuando salieron en junio a dar vuelta alrededor del obelisco? No tardaron 20 años. Y lo que podían perder no era una carrera, lo que podían perder era la vida directamente. Entonces hay ciertos niveles de heroísmo social que uno admira y hay otros niveles que dice, bueno, está muy bien que esto se sepa, pero que no se convierte en un acontecimiento admirable. Está muy bien que esto se sepa y a lo mejor como repercute tanto en las redes sociales, hace que la gente pueda salir más a denunciar, que las mujeres puedan salir más a denunciar, pero no son sacrificios equivalentes. Te pongo otro ejemplo. La carrera que arriesgaron todos los y las ayudantes universitarias en 1966 y en 1976 cuando dejaron la universidad. Algunos 20 años después pudieron retomar esa carrera y otros no. Entonces, cuando se habla de que no pusieron en riesgo su carrera o pusieron en riesgo esa carrera, yo tengo también ejemplos de gente que la puso en riesgo porque pensó que ese era su deber moral. Ahora, cuando uno piensa que algo es su deber moral, en ese caso uno tiene derecho a pedir deberes morales en los demás, seguro. ¿Debieron haber denunciado antes, en aquel tiempo? Yo no digo qué debió hacer la gente, yo no digo qué debe hacer una víctima. Simplemente digo qué hicieron otras víctimas para poder tener un panorama de cómo se reacciona frente a una ofensa. Yo no digo qué debe hacer la víctima, de ningún modo. No podría decir, la madre de fulano que es desaparecido no marchó en Plaza de Mayo. ¿Cómo voy a decir esa barbaridad? Bien. Es un tema fuerte, ¿eh? Es un tema fuerte. Incluso quiero mostrarte lo último, que está representado. Jorge Asís viajó a Francia y escribió eso. Europa, extinción casi total de la galantería. Advertencia. Cualquier síntoma de caballerosidad ya sorprende. Puede ser tomado como acoso. O algo peor, como burla. Te comprendo, Belle de Jour Catherine, por Deneuve, ¿no? Como la muerte del galanteo. Sí. Digo, eso dice Catherine Deneuve y las otras 20 mujeres que firmaron esa carta que es interesante. Que dice, no nos reconocemos en este feminismo que incluye el odio a los hombres y a la sexualidad. Dijeron algunas intelectuales francesas. Sí, quizás incluso uno podría decir que en esa afirmación de que ese feminismo incluye el odio a los hombres y a la sexualidad, están equivocadas, exageradas. Uno no podría decir que el feminismo en su totalidad incluye ese odio, porque sería equivocado también. Lo que sí es interesante escuchar otra voz. Es decir, nunca me gustaron las parroquias. Está muy bien. Nunca me gustaron las parroquias. Entonces, cuando escucho esa voz de Catherine Deneuve, que después salieron otras 4 actrices, Juliette Binoche, y algunas otras a Gianni, a secundar esa carta, digo, mira qué interesante esto. Se puede pensar de manera articulada las cuestiones. Entonces, las parroquias no me gustan. ¿Y no tenés miedo que en redes sociales cierta policía del pensamiento te condene por no ser más taxativa y condenatoria de algunos hechos? En las redes sociales se dice cualquier cosa de mí. En principio me tengo que callar porque soy una vieja estúpida.
O sea que el primer rasgo machista es el de las redes sociales. Muchas veces con alias Femeninos. femeninos, pero no digo que sean mujeres, sino con alguien que quiere tomar esa perspectiva. O sea que en redes sociales se dice cualquier ¿Cuánto cosa. te afecta los ataques a vos, a tu persona, en redes sociales? Nada, muy poco. Bien. Hace unos años te definías como la anti-kirchnerista que los kirchneristas aman odiar. ¿Cómo te definís hoy? Que sos crítica de Macri. No creo que exista para el macrismo. No creo que exista. Con el kirchnerismo... No, ¿vos no crees vos yo no existir en la existo. consideración del macrismo? No. Digo, para algún funcionario macrista que conozco hace muchísimos años, seguramente existo. Para algún miembro del político a los quienes conozco hace muchos años, seguramente existo, pero no existo para el macrismo. ¿Qué quiere decir no existir? No existo, no entro dentro del horizonte de discursos que deben ser considerados. Los discursos que deben ser considerados son otros. ¿Y cómo te sentís con eso? No me importa. No me importa, no es una cosa que... ¿Cómo crees que te ven? De ningún modo. No soy visible en ese horizonte. ¿Por qué era visible dentro del horizonte kirchnerista? Por el carácter altamente ideologizado del horizonte kirchnerista. Entonces, ahí había que discutir. Yo no era populista, ellos eran populistas. Yo no era ultranacionalista, ellos eran nacionalistas. Yo no era personalista, ellos eran personalistas. Y entonces ahí había cosas que discutir que eran el orden de las ideas. En un movimiento político, partido, como quieran llamarlo, donde el orden de las ideas es despreciado, donde lo que se aprecia fundamentalmente es el éxito en la práctica, que espero algún día les llegue, porque por el momento lo que aprecian no les ha sido dado por el destino. Bueno, no puedo tener un diálogo, porque no hay campos comunes de diálogo. ¿Cómo yo no iba a tener un diálogo con Horacio González, con María Pía López, porque teníamos campos comunes de diálogos anteriores incluso? Se me ocurre una frase: prefería ser odiada que ignorada. No. Lo que pasa es que cuando era odiada, era la persona que el macrismo amaba odiar, yo estaba obligada a pensar una serie de temas que son interesantes. Hoy directamente pienso poco en esos temas porque no son los que ocupan el escenario político. ¿Vos crees que hay vacío de política ahora? No, hay mucha política, pero depende de lo que se llame política. Digo, depende de lo que se llame política. Política también es decir, La política que dice hacer el gobierno, ¿para vos no es política? Sí, depende de lo que se llame política en el sentido discursivo, en el sentido práctico, en el sentido de sus resultados, sobre todo en el sentido también de sus resultados. Si alguien dijera, lo que pasa es que Beatriz está leyendo la política con claves de antes, de toda su trayectoria, y la verdad es que cuánta efectividad tuvo para bajar la pobreza el peronismo tan ideologizado. O los partidos de izquierda, déjennos hacer. Te estoy suponiendo Bueno, sería un ignorante sobre los orígenes del estado de bienestar a la criolla que existe en Argentina, que no son con el kirchnerismo, sino que son con el gobierno peronista iniciado en 1945, el que dijera eso. Perón no era una persona desideologizada en absoluto, no era de izquierda, pero tenía una serie de formas de pensamiento que son las de la posguerra. Y la de la posguerra, que es la que llevó a los estados de bienestar en todo el mundo, lo que en Francia y en Alemania se llaman los 30 gloriosos, los 30 años gloriosos para los estados de bienestar. Entonces, la persona que dijera eso, primero ignoraría el pasado, pero quizás esa persona me diría, no me interesa el pasado. Y si te dijeran eso, Beatriz, estamos con algo nuevo. No es los grandes significantes, la patria, el pueblo, la soberanía. Es algo más concreto, como dicen ahora, el metro cuadrado que le afecta a la gente, las cloacas, la luz, mejorar la infraestructura. Está bien, yo digo, si les parece, lo único, entonces, hace 2 años Macri estuvo en Davos, dijo que iban a caer más plata que en la cueva de Alibaba, no vino esa plata. Ahora, vuelve a Davos, hace el mismo discurso, lo único que en algún Davos del 2030,
que la política demuestre que cuando dice que van a venir las inversiones, vienen las inversiones. Que cuando Macri está 15 minutos con Merkel, como estuvo en este Davos, bueno, algo pasa en nuestras relaciones con Alemania, que es una de las grandes naciones del mundo y la líder de Europa. Bueno, voy a medirlos por los resultados. Adivino enorme escepticismo en esa mirada. No, yo no tengo escepticismo, son ellos los que generan el escepticismo. Recuerdo que seguí toda la agenda de Macri de Davos del 2016, porque estaba escribiendo notas en Perfil en ese momento, y sigo la agenda ahora, aunque no escriba ninguna nota. La agenda es más o menos la misma. Macri, Trudeau estaba también en Davos, los diarios argentinos se esforzaban en decir que Macri y Trudeau eran lo mismo, lo cual es completamente disparatado. No hay el primer ministro de un país como Canadá que sea lo mismo que el presidente de un país como la Argentina. Es un acto de nacionalismo disparatado, propagandístico. Macri se encontraba también con personas y decía que todo el mundo le había dicho que lo único que estaba esperando no era ir con su plata a Singapur, sino venir con su plata a Argentina. Bueno, no fue así. Espero que el 2018, que está en Davos, no le dé los mismos resultados que el 2016. Pero lo espero por la Argentina. Déjame jugar ahí a colocarme en el interlocutor que te contesta así. Si no vienen las inversiones, también es por todos los años en donde Argentina no se volvió la chica linda del baile. Digamos, si este campo no es fértil para venir a sembrar... ¿Cuántos años más va a dar intereses el kirchnerismo en ese punto? ¿Cuántos años más? Quiero mostrarte una foto que es Massa reunido con Pichetto, ahí lo ves, y hay alguien que se incomodó con esa foto, que es Margarita, porque en ese encuentro después se habló de, sobre todo Pichetto, de ver si se podía conformar un peronismo de centro. Tu querida Margarita empieza a deshojar la flor ahora. ¿Qué pensás que va a hacer? ¿Y qué futuro le ves vos a la alianza? No sé qué puede hacer Margarita. Sería interesante que se hiciera un peronismo no kirchnerista, que se organizara un peronismo no kirchnerista. ¿Sería interesante? Sería interesante eso. ¿Por qué? Bueno, porque si no, no tenemos plataformas políticas alternativas, salvo el portaaviones de Cambiemos, es decir, donde vos aterrizás con lo que tenés y adelante con los faroles. Entonces sería interesante que hubiera una reorganización del peronismo no kirchnerista, sin Cristina y sin lo que Cristina ha representado en los últimos años. ¿Votarías vos ese armado en 2019? Lo que yo voté tiene poca importancia, no los voté nunca. ¿Nunca votaste al peronismo? Nunca voté al kirchnerismo, nunca. Y al peronismo no lo voté en marzo del 73, donde todo el mundo se metía adentro del sobre con la boleta de Cámpora. ¿Por qué no lo voté? Porque yo era una persona de izquierda, que pertenecía a partidos marxistas que no votaban al peronismo, etc. No porque fuera muy inteligente, era más bien estúpida, pero no lo voté. Pero además, si lo hubiera votado, no tendría inconveniente en decir que había votado a Cámpora. No, pero para adelante, si votarías, si te parece más apetecible políticamente un peronismo no kirchnerista que votar a Cambiemos nuevamente, sea Macri o Vidal. A ver, ¿por qué no pensamos que, dado que todo el mundo habla, desde Kirchner hasta estos que gobiernan ahora, hablan de que la Argentina tiene que parecerse a los países normales, digamos, ¿por qué no pensamos que uno es libre en cada uno de los momentos del voto? Que ya el destino de la patria no es como si se atravesara la cordillera de los Andes en cada elección. ¿Por qué no pensamos que yo puedo votar en la elección pasada de legisladores? Voté a Ramal, del PO. Como hacen tantos intelectuales europeos que conozco, que un día dicen, no voy a votar a este candidato socialdemócrata, no voy a votar a este candidato socialcristiano, voy a votar a este candidato que por lo menos me va a garantizar que va a votar a favor de esta ley que a mí me interesa que salga. Para vos ¿Por qué no empezamos a pensar eso? Porque la próxima vez que se vote en la ciudad, se va a votar jefe de gobierno de la ciudad. Por cierto, no lo voy a votar a Rodríguez Larreta. Entonces, si aparecen otros candidatos, sean peronistas o no peronistas, yo creo que en Buenos Aires no van a aparecer candidatos peronistas, pero pueden aparecer otros candidatos de origen no peronista, si los dejan. ¿Lustó, por ejemplo? Sí, Macri no lo manda de embajador a Júpiter, y Lustó comete el error de aceptar la embajada en Júpiter. Bueno,
uno puede tener otras opciones. Bien. ¿Por qué no? No, pero absolutamente. ¿Y Margarita? Margarita, en la hipótesis de que el peronismo logre un sistema de pactos internos que excluya al kirchnerismo, ella puede ser un interlocutor exterior a ese sistema de pactos, pero un interlocutor importante porque ella ya ha hecho una experiencia con Massa en la provincia de Buenos Aires. O sea, puede ser un interlocutor importante. Alguien que parecía que nunca iba a hacer una experiencia en relación con alguien de origen peronista, la realizó. Entonces puede ser un interlocutor importante. El destino de todas maneras no lo tiene garantizado nada, pero puede ser interesante. Un pequeño partido muy institucionalista, muy constitucionalista en una provincia que tiene como el destino de ser gobernada por el populismo, sea populismo macrista o populismo peronista. Es decir, tiene el destino de ser gobernada con lo que le pasa al gobierno nacional y con su subordinación al gobierno nacional, ya sea del color que sea. Bien. Sería interesante, Margarita, ahí. ¿Vos ves algún plan económico alternativo firme y nítido? No soy economista. Si me preguntás sobre algún plan estético, podría contestarte, pero no soy economista. Vamos a viajar en el tiempo. Viste que a veces los recuerdos, existen los recuerdos menos nítidos, también los falsos recuerdos. Hay una imagen, si uno pudiera ver, de la Plaza del 45, donde si uno va haciendo un zoom, en aquella Plaza del 45 está Beatriz Arlo sobre los hombros del tío Fernando. Hay esa imagen, yo creo que es un falso recuerdo. Yo creo que es un falso recuerdo porque no sé si se puede recordar algo que sucedió cuando yo no había cumplido todavía 3 años, tenía 3 años, o sea que creo que es un falso recuerdo. Sin duda, ese tío, que era un abogado que tenía el estudio muy cerca de la Avenida de Mayo, me hablaba todo el tiempo de política, desde esa edad, y es probable que nadie se diera cuenta en una familia donde había mucha gente dando vuelta, que el 17 de octubre me agarró y me llevó no a la plaza, sino a su estudio. Entonces, el falso recuerdo es que yo estoy sobre sus hombros, mirando una manifestación desde atrás, donde lo que veo, por eso digo que tiene todos los elementos del falso recuerdo, donde lo que veo, además de las pancartas, es un corsé de una mujer como los que usaban las damas de sociedad, convertido en pancarta. Ese elemento marca el falso recuerdo, ¿no? Porque es un elemento medio externo, casi medio oniroide. Muy de sueño. De todas maneras, me gusta pensar que estuve... ahí, me gusta pensar que estuve en ese ahí. momento fundacional de Argentina, también. Sí, fue de toda una una parte de la educación. historia. Fue toda una educación porque en esos mismos meses mi tío tenía una cita en el Jockey Club. Él no era socio del Jockey Club, no le daba su clase social para eso, pero tenía una cita en el Jockey Club y me llevó al Jockey Club, que estaba en la calle Florida, antes de... Bueno, no importa, que estaba en la calle Florida. Y me explicó que ese era el lugar de la oligarquía argentina. O sea que eso también está mezclado. Debe haber sido mis primeros aprendizajes. Y quedaron. Quedaron. Muy chiquito. ¿Hay una tía Manon? Sí, Manuela se llamaba. Le escribiste una carta muy conmovedora en El País, ¿no? Tenemos qué triste tener 2 minutos para esto, pero te quiero mostrar otra cosa más. ¿Puedes contar quién fue Manon y qué te pasó, qué contaste en esa reseña que escribiste para El País? Yo fui criada en realidad por 4 tías, todas maestras y directoras de escuela. O sea que soy un producto del normalismo argentino. Es decir, todo lo que en mí se critica y quizás algunas cosas buenas que pueda llegar a tener, son producto del normalismo argentino en su gran época, que es la primera mitad del siglo XX. Esas fueron las personas que me criaron. Cada una tenía su vertiente particular en su crianza. Una me llevaba a la Boca para ver los cuadros de Quinquela Martín, y Manuela, a quien le gustaba mucho comer, salíamos a darnos grandes atracones. Esa carta que yo escribí a alguien que ya ha muerto es la carta que le escribí,
le hubiera escrito cuando ella tiene lo que hoy se llama una ACV, Una ACV. después de un gran atracón. Y en el cual yo me niego a ir a verla, no quiero verla. Porque no ya la no va veo. a ser esa tía. Efectivamente, no. Entonces la carta de la crueldad de una chica que dice o te quiero buena O y no te saltando o no te quiero. Y quiero por último que veamos a otra chica que te quiero buena o no te quiero. Miren a quién vamos a presentar ahí. ¿Quién es esa chica? Vengo a ser yo. Vengo a ser yo debe haber sido 1963, por ahí. Muy cortito, porque tenemos que irnos. Dale un consejo a esa chica. Desde el hoy, en un ejercicio contrafáctico, obviamente, inexistente, pero interesante, háblale a esa chica. Dale un consejo. Que aprenda alemán antes de lo que lo hice yo. El resto se equivocó cuando se tenía que equivocar y la pegó cuando el destino quiso que la pegara. Pero eso sí, el consejo es que yo aprendí tarde alemán, que aprenda alemán en ese momento. Beatriz, muchísimas gracias por este primer Desde el Diván 2018. Más allá de los que, y con mucho agradecimiento digo, hizo Pablo Sirven de modo extraordinario. Gracias, Gracias a ustedes por haber acompañado. Nos vemos el miércoles que viene.